El diablo, el demonio, el maligno, Satanás, Lucifer, Belcebú, Mefistófeles, Mandinga, el chamuco. Hoy vamos a hablar de él. Bienvenidos a una vida sobre teología sistemática. Venimos hablando de la creación y más particularmente de la creación del mundo espiritual. Le hablamos en primer lugar de los ángeles y nos referimos principalmente a los ángeles buenos, y eso nos lleva indefectiblemente a hablar de los ángeles caídos, y este es el tema de hoy. Vamos a hablar de Satanás y de los demonios. Esto va a ser re incómodo. Hay quienes piensan que el diablo, que Satanás, es un invento, una construcción social para justificar o incluso personificar el mal, que es un invento del folclore. Otros también lo ven incluso como un invento que busca desligar a Dios de toda responsabilidad de la existencia del mal en el mundo. Sin embargo, la Biblia es muy clara al hablar de Satanás. En 8 libros del Antiguo Testamento se lo menciona 18 veces solamente de forma directa, y hay muchísimas más menciones a él de forma indirecta, mientras que en el Nuevo Testamento se lo menciona en 19 de los 27 libros, y lo curioso es que todos y cada uno de los autores humanos del Nuevo Testamento hablan de este personaje, y no lo hacen en términos de un ente abstracto, sino justamente de una figura personal. Así que nos vamos a referir hoy en primer lugar a Satanás. Así como los nombres de Dios nos muestran muchos de sus atributos, también los títulos que se le da al diablo en la Escritura nos deja ver muchas de sus características. Principalmente lo conocemos como Satanás, que proviene del hebreo Satán y significa adversario. Esa es la naturaleza principal del diablo, ser el adversario de Dios. Y ya con el pecado en el mundo, Satanás se convierte en diablo, en acusador, en calumniador. Eso significa la palabra que proviene del griego diabolos. Es alguien que acusa respecto a lo que otro hizo, sea cierto o sea falso. Eso es lo que hace el diablo respecto al género humano. Lo acusa delante de Dios. Otro nombre con el que se lo conoce en la Escritura es Belcebú. Este nombre proviene del nombre de un dios pagano, Baal-Zebub, que era un dios filisteo de la ciudad de Ecrón. El nombre en sí significa señor de la casa o señor del lugar alto, y luego fue deformado por los judíos como una forma de burla, de modo que se denominó Belcebú, que significa señor de las moscas o señor del excremento. En el Nuevo Testamento vemos que se identifica a este señor de las moscas o del excremento con el príncipe de los demonios. Otro nombre que aparece en el Antiguo Testamento e incluso también en el Nuevo es Belial. Y si bien se desconoce a ciencia cierta su significado, aparece repetidas veces en el Antiguo Testamento principalmente, aunque muchas traducciones no lo dejan ver. Por ejemplo, la Reina Valera nos dice que los hijos de Elí, en el primer libro de Samuel, eran hombres impíos. Esa expresión, hombres impíos, en el original dice literalmente hijos de Belial. Así, muchas veces que nos habla la Biblia o las traducciones de hombres impíos, se está hablando como hijos de Belial, como hijos del diablo. También se lo conoce como Lucifer, y este nombre, que no aparece en la escritura en sí, está ligado al capítulo 14 de Isaías, versículo 12, que dice: ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana?, en un texto que vamos a analizar también en el día de hoy. De ahí proviene
el nombre Luzbel o Lucifer, que significa portador de luz, y hace referencia a la naturaleza original de Satanás como un ángel de luz justamente. Apocalipsis 9:11 lo llama Abadón y Apolión, que es la misma palabra en hebreo y en griego respectivamente, y significa destructor, y la Biblia le da muchísimos otros títulos. Lo llama engañador, maligno, enemigo, tentador. Apocalipsis también lo llama el dragón, la serpiente antigua. Lo llama el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, e incluso el Dios de este siglo, y Dios no por naturaleza, sino por su posición de liderazgo respecto a este mundo caído. Satanás comparte las mismas características que el resto de los ángeles y que habíamos analizado en el video anterior. Satanás es un ser creado, no ha existido eternamente, sino que él fue parte de esa creación del mundo invisible de Dios. En Cristo fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. En 6 días, como habíamos visto, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que había en ellos. Entre esa creación están incluidos los ángeles que adoraban a Dios mientras él fundaba la tierra, nos dice el libro de Job. Así que Satanás no es un ser que ha existido siempre, sino que es un ser creado. Y al igual que el resto de los ángeles, es un ser personal, que tiene intelecto, que tiene emociones y que tiene voluntad, y por ende es responsable de sus actos, es un ser moral. Y también es un ser espiritual, es un espíritu al igual que todos los ángeles, no tiene carne y hueso, pero es un ser finito, que si bien tiene una gran movilidad, no está en todos lados todo el tiempo. La Biblia nos lo muestra rondando la tierra, andando alrededor. Y como decíamos, es un ser espiritual que a veces también, como el resto de los ángeles, puede aparecerse de una forma visible, como parece haber sido el caso de la tentación de Jesús en el desierto. No hay otras apariciones de este tipo en la Escritura. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan que Satanás es padre de mentira y es homicida desde el principio. La primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 3, versículo 8, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Acá, desde el principio, no debe interpretarse como que el diablo fue creado ya como pecador y como un ser malvado, porque nos dice la Escritura que Dios creó todas las cosas y cuando terminó su obra de creación vio todo lo que había creado y vio que era bueno en gran manera. Así que la caída de Satanás debió haberse dado desde ese momento en que Dios culminó con su creación hasta que vemos que aparece la serpiente astuta en el huerto de Edén, esa serpiente que Apocalipsis identifica claramente como el diablo, como Satanás. Respecto a la creación de Satanás como un ángel perfecto, como un ángel bueno e incluso como un ángel de los más elevados, podemos ver el texto de Ezequiel capítulo 28, que son palabras referidas al rey de Tiro, pero si las analizamos cuidadosamente nos damos cuenta que no pueden referirse a un rey humano, sino que en esta profecía parece haber al menos 2 aspectos. Hay aspectos que están referidos al rey humano, al rey de Tiro, pero hay palabras que van más allá, al poder que estaba detrás de ese rey, que no podemos identificar con nadie más, sino con Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti.
El día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes, para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego en medio de ti, que te ha consumido, y te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti, te has convertido en terrores, y ya no serás más. Como vemos, hay aspectos que evidentemente hablan del rey humano, del rey histórico de la ciudad de Tiro, pero hay aspectos que no pueden nunca referirse a él. Nos dice que fue creado como un querubín protector y que estaba en Edén, en el huerto de Dios, que estaba en el monte de Dios, que se paseaba entre las piedras de fuego, que fue creado y era perfecto en sus caminos desde el día que fue creado, hasta que se halló iniquidad en él. Vemos que este texto nos muestra que Satanás fue creado como un ángel perfecto y que esa fue su condición, al parecer uno de los ángeles más poderosos entre toda la creación del mundo espiritual de Dios, tal vez la máxima de sus creaciones, hasta que se halló en él la maldad. ¿Cuál fue la causa de la caída de Satanás? ¿Cuál fue su pecado? La Biblia no lo dice de una forma tan clara, pero todo parece indicar que fue el orgullo, fue el enaltecerse y querer ser como Dios mismo. Esto lo vemos en el texto que leíamos recién en Ezequiel, donde nos dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Se enalteció su corazón, nos dice, y en Isaías capítulo 14 vemos un texto muy similar, ya que vemos palabras que se dirigen al rey de Babilonia, y al igual que en el texto anterior, hay aspectos que se refieren exclusivamente al rey humano de Babilonia. Hay otros que se refieren exclusivamente al poder que había detrás de él, que era el mismo Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Vemos que este texto nos habla acerca justamente de esa caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Acá lucero de donde proviene el nombre Lucifer, como veíamos. Y nos dice que decía en su corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono y me sentaré en el monte del testimonio. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese parece haber sido el pecado de Satanás, querer haber sido igual a Dios, querer ocupar el lugar de Dios. Hay otros indicios en la Escritura que nos dejan ver que efectivamente ese fue el pecado de Satanás, como por ejemplo en 1 de Timoteo capítulo 3, Pablo da las instrucciones o los requisitos, mejor dicho, para ser un obispo. Nos dice que el obispo no debe ser un neófito, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Nos dice que si el obispo se envanece, puede caer en la misma condenación
que el diablo, así que podemos deducir que ese fue el mismo pecado de Satanás. Y cuando el mismo Pablo nos habla en 2 de Tesalonicenses 2 acerca del hombre de pecado, del hijo de perdición, a quien nosotros comúnmente conocemos como el anticristo, ante la inquietud de los tesalonicenses acerca de cuándo será la venida del Señor, Pablo les dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Así que vemos también en la actitud del anticristo el mismo pecado original, el querer sentarse en el lugar de Dios, en el querer ocupar el lugar de Dios, en el ser como Dios. Y también lo vemos en la tentación de Adán y Eva. Satanás le dice, no moriréis, sino que seréis como Dios. Con eso mismo él también intentó hacer caer al ser humano y lo logró. También lo vemos en la tentación de Jesús en el desierto. Satanás le dice, si me adorás, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Eso es lo que buscaba Satanás, la adoración que solo pertenece a Dios. Satanás entonces es el originador del pecado en el universo y también quien lo introdujo en el mundo. Sus obras son vastas y malignas en la Escritura. Se nos dice que se opone fervientemente a las obras de Dios e intenta destruirlas. Él tienta a las personas a pecar, a hacer el mal. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Caín. El relato de Génesis no nos dice que él haya tentado a Caín, pero sí lo vemos en la primera carta de Juan. Dice que este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Lo mismo vemos en el caso de los líderes de Israel y también en el caso de Judas al entregar a Jesús a la muerte. Otra de las obras del diablo es arrebatar la palabra del corazón de los incrédulos. Esto es lo que vemos en la parábola de la semilla, cuando vemos que viene el malo y arrebata la palabra que fue sembrada en ciertos corazones. Y al respecto nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás es también un imitador, más bien un falsificador de la obra de Dios. Incluso la misma Trinidad intenta falsificar. Lo vemos en Apocalipsis. Al dragón, que es Satanás, la bestia, que es el anticristo, y también el falso profeta en lugar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos que en lugar del reino de los cielos propone la potestad de las tinieblas. Así también intenta tener su propio trono. Vemos que también en vez de siervos de Dios tiene obreros fraudulentos, que en vez de iglesias tiene sinagogas de Satanás. Falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, un falso evangelio, una falsa adoración que es la idolatría. Son todas cosas que el diablo utiliza, cosas que falsifica de la obra de Dios y la trastorna, la pervierte. Hay un contraste marcado entre Satanás y Jesucristo. Desde ya que Jesucristo es el creador y Satanás es una criatura, que Cristo es eterno y Satanás es temporal, pero también vemos muchos contrastes en que Satanás es el padre de la mentira y Jesucristo es la verdad, en que Satanás debilita a las naciones mientras que Jesucristo ofrece sanidad, en que Satanás es homicida desde el principio y Cristo es la salvación. El poder de Satanás es muy grande, pero no es
ilimitado. Y en esto tenemos también que hacer mención a que, así como todas las características personales le aplican a Satanás igual que a los ángeles, también le aplican las mismas limitaciones. Satanás tiene una velocidad mucho mayor a la nuestra, pero no es omnipresente. Satanás no está en todas partes todo el tiempo. Lo vemos en el libro de Job, que se presenta ante Dios y le dice: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra. Pedro nos dice que anda como león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no está en todos lados todo el tiempo. El diablo no es omnipresente. El único omnipresente es Dios. El diablo tiene un poder muy superior al de los seres humanos, e incluso muy superior al de muchos ángeles. Tal vez su poder sea asimilable o comparable con el del arcángel Miguel. Sin embargo, no es todopoderoso, no es omnipotente. El único omnipotente es Dios. Y el diablo tiene un conocimiento mucho mayor al nuestro. Tiene una teología incluso mucho mejor que la nuestra. Sabe mucho más de Dios que nosotros. Nos dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen una teología mucho mejor que la nuestra. Ellos conocen a Dios mucho mejor que nosotros. Pero su conocimiento no es perfecto, no lo saben todo. Satanás tiene un conocimiento mucho mayor a nosotros, pero no es omnisciente. Entre otras cosas, Satanás no puede leer la mente. Así que debemos tener precaución al ser exagerados en darle un poder mucho mayor a Satanás que el que realmente tiene. Satanás es veloz, pero no está en todas partes. Satanás es poderoso, pero no lo puede todo. Satanás sabe más por viejo que por diablo, dice el dicho, que tiene mucha razón, pero no es omnisciente. Judas, versículo 6, nos dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad para el juicio del gran día. Lo mismo nos dice Pedro en su segunda carta. Capítulo 2, versículo 4 dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio. Es decir, que Satanás no fue el único ángel en caer, sino que muchos lo acompañaron en su caída. Hay algunos que dicen que hay una distinción entre la caída de Satanás y la caída del resto de los ángeles, y que la caída del resto de los ángeles fue debido a la lujuria, y dicen que esto está relacionado con Génesis capítulo 6 versículo 2, que dice que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a esas hijas de los hombres y que de esa unión nacieron los gigantes. Aunque es un texto muy complicado como para sacar una doctrina de ese versículo, y el contexto no parece indicar eso. Lo más probable es que la caída de los ángeles, de los demonios, se haya dado junto con la de Satanás y que hayan participado del mismo pecado, de la misma rebelión hacia Dios. Los demonios, al igual que el resto de los ángeles, son seres creados, son seres personales, que tienen intelecto, que tienen emociones, que tienen voluntad. Reconocían a Jesús cuando lo veían. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios tienen intelecto, los demonios reconocían a Jesús y tenían emociones, temían a Jesús. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen intelecto y tienen emociones. Los demonios también tienen voluntad. Cuando veían a Jesús les dice: déjanos que nos vayamos a los cerdos. Y vemos que son seres espirituales. Los demonios son seres finitos y
y son espíritus. Justamente la Biblia los llama espíritus malignos, espíritus engañadores también. Y vemos, por ejemplo, que pueden haber muchos en un pequeño espacio. Por ejemplo, en aquel endemoniado que dice estaba poseído por una legión, porque eran muchos. Una legión del ejército romano en esos tiempos estaba compuesta entre 3.000 y 6.000 soldados, así que era una multitud la que cabía en un pequeño espacio. Así que son espíritus, aunque son seres finitos y son seres personales, al igual que todos los ángeles. Los demonios, los ángeles caídos, tienen una jerarquía muy similar a la de los ángeles santos que analizamos en el video anterior. Dice Pablo a los Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tienen una forma de organizarse, como veíamos, que imita la organización de los ángeles de Dios. Judas y Pedro se refieren a ellos como potestades superiores. Al igual que Satanás, la obra de los demonios está dirigida a destruir la obra de Dios, a oponerse a todo lo que Él hace, a impedir que las personas lleguen al conocimiento del Evangelio a través de mentiras, a través de la manipulación, a través de mantener a las personas cegadas espiritualmente y también atadas a muchas cosas que las mantienen lejos de Dios. La Biblia nos muestra distintas etapas de la actividad demoníaca. En el Antiguo Testamento vemos que no se nos menciona tan habitualmente a los demonios, pero sí los vemos siempre detrás de la idolatría. Como habíamos visto, el objetivo de Satanás y de sus ángeles era ocupar el lugar de Dios, el de ser adorados. Entonces no llama la atención que su principal objetivo, su principal canal sea la idolatría. Nos dice Deuteronomio 32:16 que le provocaron a celos a Dios, con dioses extraños, con abominaciones le provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Esta parece ser la estrategia principal del diablo en guiar a la gente a la idolatría, a adorarlo a él a través de dioses falsos. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, decía el apóstol Pablo. Y vemos que en el Antiguo Testamento esta idolatría se manifestaba en muchos rituales que muestran la misma naturaleza perversa de Satanás, como por ejemplo la prostitución ritual, como por ejemplo el autoinfligirse lesiones. También en el sacrificio de niños, como nos muestra el Salmo 106. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Vemos, por ejemplo, que muchas veces el pueblo de Israel se inclinó a la idolatría de dioses como Moloc, a los que se les dedicaba niños, a los que se hacía pasar a sus hijos por el fuego, literalmente se los quemaba en sacrificio a esos dioses. Todas esas prácticas abominables eran parte de esa falsa adoración, de esa idolatría, en última instancia, a los demonios. El culto que busca Satanás no es un culto como el que vemos en las Escrituras, un culto ordenado, un culto de salmos y de alabanza, sino un culto perverso en el que vemos todas estas cosas: la prostitución ritual, las lesiones, el sacrificio de inocentes.
La actividad demoníaca en el Antiguo Testamento nos muestra que también las victorias sobre esa actividad eran parciales, como lo vemos en el caso de Saúl, que era atormentado por un espíritu. Dice que cuando David tocaba el arpa, ese espíritu se iba, pero luego volvía, así que no era una victoria completa, sino que eran triunfos parciales sobre esos demonios. Ya en el Nuevo Testamento vemos que la actividad demoníaca se dispara, sobre todo ante la presencia de Jesús en la tierra, y esto es obvio porque la humanidad perfecta de Cristo hacía resaltar toda esa actividad demoníaca. Cristo había venido a romper con el reino de las tinieblas, a trasladar a las personas de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Eso explica este estallido de actividad demoníaca durante el ministerio terrenal de Cristo, y vemos que Cristo manifiesta y demuestra su divinidad al hacer que estos demonios se les sujeten. Vemos que los espíritus inmundos se les sujetaban, que Cristo era ese que vino a atar al hombre fuerte que representaba al diablo. El hombre fuerte es atado cuando viene uno más fuerte que él. Lo ata, es decir, que le quita su poder y le quita sus bienes, libera a todos aquellos que tenía encarcelados. Por eso Cristo, además de hacer un bien inmediato a las personas a las que liberaba de los demonios, al mismo tiempo tenía una función didáctica, esos milagros, que era demostrar verdades eternas del reino de los cielos. Detrás de cada milagro de Dios hay una enseñanza respecto al reino venidero. Nos dice cuando sana a un enfermo que en el reino de Dios no va a haber enfermedad. Cuando resucita a un muerto, nos dice que la muerte no va a existir en el reino de Dios, por ejemplo. Así como veíamos un contraste entre Satanás y Cristo, vemos también un contraste entre los demonios, entre esos espíritus malignos, esos espíritus inmundos, y el Espíritu Santo, entre aquellos demonios perversos y la justicia de la tercera persona de la Trinidad, entre los espíritus engañadores y el Espíritu de verdad, entre los atormentadores y el Consolador. Haciendo un repaso por la historia y el futuro de Satanás y los demonios, podemos ver esto, que fueron creados como seres espirituales y como una creación buena de Dios. Vio Dios todo lo que había creado y vio que era bueno en gran manera, pero en cierto momento, que la Biblia no nos dice día ni hora, ellos se rebelaron contra Dios, y esa fue su caída moral, que debió haber sido antes de la tentación de Adán y Eva en el Edén. Eso es todo lo que sabemos, y que probablemente esa caída se haya debido al orgullo por querer ser igual a Dios. El segundo punto que vemos es el juicio en Edén, y acá empezamos a desarrollar los juicios a Satanás a través de la historia. En primer lugar tenemos un juicio edénico, un juicio pronunciado por Dios en el mismo huerto de Edén, luego de que Adán y Eva pecaron. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vemos, al igual que en las profecías anteriores que decíamos, hay aspectos en los que se refiere al animal serpiente, hay aspectos que se refieren a la serpiente y a Satanás por igual, y hay aspectos en los que solo hace referencia a Satanás, este juicio de Dios. Por ejemplo, que se va a arrastrar sobre su pecho y que iba a ser maldita entre todas las bestias del campo, es algo que hace referencia a la serpiente misma, pero luego hace referencia a Satanás cuando dice que pondrá enemistad entre ella
y la mujer, entre su simiente y la simiente de la mujer, que le herirá la cabeza, pero la serpiente herirá su calcañar, y esta profecía se termina de cumplir en Cristo, donde la simiente, que es Jesucristo, vence a la serpiente y le aplasta la cabeza, como le dice Pablo a los romanos. Lo que estaba haciendo Dios era anunciar la victoria de Cristo en la cruz, que es el juicio del Calvario, el juicio en la cruz. El mismo Cristo en la tierra decía: ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y una vez consumada la obra en la cruz, Pablo le dice a los colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, sobre lo cual dice también el autor a los hebreos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El juicio definitivo hacia Satanás se da en la cruz de Cristo. Si bien Cristo venció a Satanás en la cruz y determinó ya su sentencia, la condena efectiva se va a dar en el juicio final. Por lo cual Satanás es un enemigo vencido, pero que sigue activo, arrastrando sus cadenas, como dice Calvino. Yo voy a desarrollar ahora otros juicios a Satanás que registra la Escritura, y en esto podemos tener diferencias. Yo lo voy a desarrollar en orden dispensacional y podemos discrepar en cuándo va a ser el tiempo o cuándo fue el tiempo en el que tuvieron lugar esos eventos, pero nos va a servir para ver cuáles son estos juicios que la Escritura menciona acerca de Satanás. Ya vimos 3 de ellos: vimos su caída moral, vimos el juicio edénico, vimos también el juicio en la cruz. Hay un cuarto juicio que es el juicio tribulacional, y para esto es necesario comprender la visión que tenían los hebreos acerca del cielo. Para ellos había 3 cielos. El primer cielo era el de las nubes, esta atmósfera. El segundo cielo es donde están los astros, los planetas, las estrellas. Y el tercer cielo es donde se figura el trono de Dios, era donde se representaba la presencia misma de Dios. De ese tercer cielo fue despojado Satanás en su caída. Del trono de Dios, del santo monte de Dios, cayó el lucero, el hijo de la mañana, y se convirtió en el príncipe de la potestad del aire, que es ese segundo cielo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sin embargo, la Biblia nos muestra que aún después de su caída, Satanás tiene acceso al trono de Dios, es decir, a ese tercer cielo. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de Job. Dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás ya como ángel caído, ya como aquel acusador, aquel que venía a tentar a Dios respecto a infligirle mal a Job. Así que vemos que si bien había caído de ese estado, Satanás seguía teniendo acceso al trono de Dios, a la presencia de Dios, si bien no era su lugar permanente, podemos decir. El cuarto juicio que menciona la Escritura es el juicio tribulacional. Podemos diferir en cuál fue o será el momento de este juicio, pero nos dice que entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Podemos interpretar que este ha sido un evento pasado en el que Satanás ha sido ya despojado de esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que ya no habita en ese lugar, sino su poder ha quedado limitado a la tierra. O podemos pensar que es un evento futuro que se hará durante la gran tribulación. Esto depende de una postura escatológica en la que podemos tener diferencias, así que no voy a entrar mucho en ese detalle. Sin embargo, la Biblia menciona que el acceso de Satanás al trono de Dios para acusar a los creyentes queda restringido a partir de esta derrota bajo Miguel y sus ángeles. Luego de eso también la Biblia nos menciona un juicio milenial, antes del reino milenial de Cristo, del reino de 1000 años de Cristo. También podemos interpretar esos 1000 años como 1000 años literales de gobierno en la tierra, lo podemos interpretar simplemente en un sentido figurado, como un reino que vendrá o como un reino que ha comenzado, pero fuera de esa discusión es un juicio que la Biblia menciona acerca de Satanás y dice: y vi a un ángel que descendía al cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Acá la Escritura nos dice que a partir de este juicio milenial, el diablo es encerrado por 1000 años en los cuales ya no podrá engañar a las naciones. Por esto tiendo a pensar que es un juicio futuro. Hay un último juicio, el juicio final, cuando los 1000 años se cumplan. El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo está condenado a sufrir día y noche por los siglos de los siglos. Como habíamos visto, los ángeles no están sujetos a la muerte. El diablo no es destruido, sino que es atormentado día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pensamientos absurdos que hay respecto a la enseñanza bíblica? ¿Cuánto desconocimiento acerca de la realidad del infierno, donde Cristo va a enviar a aquellos que no han creído en Él a ese infierno preparado para el diablo y sus ángeles? ¿No es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo?, dicen algunos. Qué autoestima tan alta, amigo, porque ni siquiera el diablo va a reinar en el infierno. El infierno no es el lugar del reino de Satanás. Tampoco Satanás castiga gente en el infierno, sino que el infierno fue creado justamente para atormentarlo a él por los siglos de los siglos. La Biblia nos muestra que todos los demonios, el resto de ángeles caídos, acompañarán a Satanás en su condenación, como leíamos recién. Pero también hay una postura que dice que hay ciertos ángeles que ya están confinados al abismo, como nos muestra segunda de Pedro. Dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los ha guardado en prisiones de oscuridad para el juicio del gran día. Pues algunos deducen de eso que hay ciertos ángeles caídos que se encuentran ya en prisiones eternas, mientras que otros son los demonios que andan libres. Diferentes interpretaciones sobre puntos secundarios que te dejo para analizar nada más. Ahora, si bien Satanás es un enemigo poderoso, si bien los demonios son enemigos poderosos, debemos saber que todo el poder, todas las obras
de Satanás y los demonios se encuentran restringidas por el poder de Dios y que Satanás nunca puede hacer nada que Dios no le permita. Eso es lo que nos muestra el libro de Job continuamente. Satanás presentándose delante de Dios, incitándolo a Dios a infligirle cierto mal a Job, y Dios lo permite, pero con ciertos límites. El diablo no puede hacer lo que quiera, sino solo lo que Dios le permite, aunque ciertamente el diablo hace lo que quiere y cumple con su propia voluntad, pero al mismo tiempo dentro de los límites de los planes de Dios. Esto nos muestra muy claramente primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 21 y 22, dice que entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor, como veíamos, tiene acceso al trono de Dios, y dijo: yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿cómo? Y él le respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él le dijo: le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo. Así vemos que este espíritu engañador, que no puede ser el Espíritu Santo, este espíritu de mentira, se presenta delante de Dios y dice: yo voy a inducir a los profetas a mentir, porque se deleita en eso el enemigo. Y Dios se lo permite para llevar adelante también sus propios propósitos. Así que vemos que el poder y las obras de Satanás y los demonios siempre están restringidas al poder de Dios. No hay imprevistos para Dios. Entonces, como primera aclaración, el poder de Satanás es grande pero restringido. Su influencia es grande pero restringida por el poder de Dios. Una segunda aclaración es que no debemos culpar a Satanás de todo mal y de todo pecado. De hecho, la Biblia hace mucho más énfasis en la responsabilidad humana en cuanto al pecado que al propio Satanás. Nos dice, por ejemplo, luego de destruir a la humanidad, a casi toda la humanidad en el diluvio, que vio Dios que el pensamiento del hombre era de continuo, solamente el mal. Santiago nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El mismo Jesús decía: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, salen de dentro del corazón del hombre. La Biblia hace mucho más énfasis en nuestra propia responsabilidad del pecado que en echarle la culpa al diablo. Mucho más en el caso de los cristianos, donde Pablo, por ejemplo, nos dice en la carta a los Corintios, que es tal vez la iglesia más pecaminosa de la que tenemos registro en la Escritura. Vemos que había división en la iglesia, que había incluso un caso de incesto, que había abusos en la cena del Señor. Sin embargo, Pablo no le dice: reprendan al espíritu de incesto que hay entre ustedes, reprendan al espíritu de glotonería que hay entre ustedes, reprendan al espíritu de división que hay entre ustedes, sino que Pablo los llama a la acción respecto a su propia responsabilidad, a responsabilizarse de sus actos y a cambiar de actitud. Respecto a este caso de adulterio, en la segunda carta a los Corintios dice: pues también con este fin os escribí, para ponerlos a prueba y ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. No ignoramos las
maquinaciones del diablo que son un elemento importante, pero sobre todo debemos hacernos cargo de nuestra responsabilidad en cuanto al pecado. Y si bien la Biblia no responsabiliza al diablo de todo pecado, sino que más bien nos responsabiliza a nosotros de nuestro propio pecado, sí nos dice que ante la persistencia en el pecado podemos dar lugar a esa influencia del diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Puede una persona ser poseída por un demonio? La escritura es clara al respecto. Hay muchísimos casos en el que esto sucede, en que un espíritu maligno se mete en una persona, incluso en algunos casos más de uno, en algún caso, como vemos, una legión, es decir, miles de demonios en una persona. Así que no hay razón para pensar que esto no siga sucediendo. La Biblia nos muestra que Cristo tenía autoridad para echar fuera a los demonios de una forma definitiva, no como David, que expulsaba tocando el arpa ese espíritu y luego volvía, sino que Cristo mostraba una autoridad mucho mayor al expulsar a los demonios, a hacer que los demonios se sujeten a su autoridad. Y vemos que Él dio esta autoridad también a los 12 y luego también a los 70 discípulos. Y vemos en el libro de los Hechos que esta autoridad también la tenían otros creyentes, además de esos que habíamos mencionado. Sin embargo, es curioso, al menos, pensar que en las cartas para la siguiente generación de cristianos que vemos en el Nuevo Testamento no haya ninguna instrucción respecto a exorcismos, por ejemplo, sino que la estrategia se basa simplemente en la resistencia. Vemos, por ejemplo, en el caso de Pablo, que él había expulsado muchos demonios en la ciudad de Éfeso. Sin embargo, cuando se dirige a esa iglesia, cuando escribe esa iglesia donde evidentemente estaban en medio de un lugar donde había mucha actividad demoníaca, les habla acerca de la armadura de Dios, les habla acerca de la guerra espiritual, pero no les da ninguna instrucción específica acerca de cómo expulsar demonios. Eso me llama la atención, sino que sus instrucciones simplemente se refieren a resistir. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Toda la armadura de Dios es más bien defensiva que de ataque. Y también en esa carta está el pasaje que leíamos recién acerca de no dar lugar al diablo. También lo vemos en el mismo caso de Pablo, que en su segunda carta a los Corintios dice que para evitar que se volviera presumido por estas sublimes revelaciones, le fue clavada una espina en el cuerpo, un aguijón en la carne, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara, dice Pablo. Pablo reprendió a ese espíritu, a ese mensajero de Satanás. ¿Lo ató? No. Dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pedro también, al hacer referencia al diablo, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle, firmes en la fe,
sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vemos que en las cartas del Nuevo Testamento no vemos manuales de exorcismo, sino que vemos a personas que resisten a los ataques del diablo y que ruegan a Dios, que ponen todo en oración. Parece esa ser la única clave ante una manifestación demoníaca: la oración y el poder del Evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. La Biblia no nos manda a atar al diablo. La gente suele usar el pasaje de Mateo 18, cuando dice: todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Pero te invito a leer el texto en su contexto y verás que en realidad no habla de atar al diablo ni de atar a los demonios, tampoco de desatar bendición, sino que hace referencia a la disciplina dentro de la iglesia, a cuando un hermano peca contra ti. Ve, repréndele estando tú y él solos. Si no te hace caso, llévalo ante 2 o 3 testigos. Y si no te hace caso, llévalo ante la iglesia. Y si sigue sin hacer caso, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en el cielo será atado en la tierra, todo lo que desatéis en el cielo será desatado en la tierra. Entonces Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No, sino hasta 70 veces 7. Entonces, ¿de qué habla el texto de atar y desatar? ¿Habla de atar al diablo o habla de perdonar al hermano? Obviamente es más fácil atar al diablo que perdonar al hermano, pero te dejo eso como algunos tips o algunas cosas para considerar respecto a esta discusión, que está buena darla, de si se nos manda a nosotros a atar demonios o a reprenderlos. De hecho, el pasaje que habla acerca de reprender las obras de las tinieblas no nos habla de algo que deba pronunciarse, sino de algo que nosotros debemos hacer: no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas, andar como hijos de luz. También el arcángel Miguel, cuando contendía contra Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir maldición contra él, sino que dijo: Jehová te reprenda. Hay distintos puntos de vista acerca de si esta autoridad que Dios le dio a sus discípulos sigue vigente hoy en día. Podemos tener distintas posturas en esto y es un lindo tema para analizarlo y para estudiarlo. Yo tengo mi postura, como verás, pero tampoco es algo que no pueda profundizar más y en algún momento cambiar de opinión. Tengo una opinión más moderada. Yo lo que veo es que la Biblia no nos muestra manuales de exorcismo, sino que nos manda a resistir, a mantenernos en oración en esos casos y a utilizar el poder del Evangelio. Si me preguntas a mí, yo no me animaría a atar al diablo. No creo que esté dentro de mis facultades. Ni siquiera el arcángel Miguel lo hacía, así que yo pienso que no. Entonces la Biblia es contundente en afirmar que sí, que los demonios pueden ingresar a las personas causándole males e incluso apoderándose de su voluntad. Pero, ¿es eso posible en el caso de los cristianos? ¿Pueden los cristianos ser poseídos por demonios? La respuesta corta es no. La respuesta un poco más larga es definitivamente no. Y la respuesta un poco más larga es ¿a qué te referís con posesión demoníaca? Si nos referimos a esto de que un demonio puede ingresar, habitar dentro de un cristiano, la respuesta es no. Porque el Espíritu Santo habita en el cristiano, porque somos templo de Dios, porque hemos sido trasladados de las potestades de las tinieblas al reino
de su amado Hijo. Y porque todos aquellos que se encuentran en Cristo no pueden ser tocados por el maligno, nos dice la primera carta de Juan, y la palabra que se traduce como tocado literalmente significa poseído. Así que la Biblia es contundente en que un cristiano no puede ser poseído por un demonio, que un demonio no se puede introducir en un cristiano. En otras palabras, donde habita el Espíritu Santo no hay lugar para espíritus chocarreros. Entonces, un cristiano no puede ser poseído por un demonio, y basamos este conocimiento no en nuestras experiencias, en lo que hemos visto, sino en la palabra de Dios, que es nuestra máxima norma de fe y conducta. Yo he visto un cristiano poseído. Hay dos opciones: o no estaba poseído o no era cristiano. Si era cristiano, no estaba poseído. Si estaba poseído, no era cristiano. Pero la Biblia sí nos dice que nuestro propio pecado, nuestra falta de comunión con Dios, da lugar al diablo, da lugar a las maquinaciones del enemigo. Y es ahí donde tenemos que tener bien puesta toda la armadura de Dios, con la cual podamos resistir y estar firmes ante las acechanzas del diablo. Un cristiano puede ser atormentado por el diablo, por un espíritu maligno, como veíamos en el caso de Pablo. Puede sufrir ataques de las tinieblas, y por eso mismo Pablo les advierte a los efesios acerca de esa guerra espiritual que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que el ataque de parte del diablo es una realidad dentro de la vida cristiana, pero un demonio no puede poseer a un cristiano. Y si te encontrás ante un caso de manifestación demoníaca, yo la verdad es que no puedo darte muchos consejos. El versículo de Judas 9 fue uno de los primeros que me he memorizado en mi vida y siempre lo he tenido presente al respecto. Y digo, cuando el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir maldición contra él, sino que dijo: Jehová te reprenda. Yo apelaría también a la oración, a pedirle a Jehová que reprenda a esa entidad demoníaca. Eso es todo lo que puedo aportar. Y el versículo para memorizar de esta semana es el de Santiago 4:7, que nos da la clave en la guerra espiritual. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Espero que este video te haya servido de algo. Si es así, dale like, compartilo con alguien más a quien le pueda interesar. Déjame también tus opiniones en los comentarios, que yo planteo los puntos principales de la doctrina, pero también puntos secundarios en los que podemos tener diferencias y en los que está bueno el debate. Así que te invito a dejarme tu opinión, tu punto de vista, y a suscribirte al canal, a activar la campanita, así no te perdés ningún video y así no se te aparece ningún demonio esta noche. Nos vemos en la próxima.